Yo quiero preguntarle a Víctor lo siguiente, dice que nos va a servir a todos, y es, Víctor, en este mundo de cambio que estamos viviendo, ¿qué dirías tú que es lo esencial para tener éxito en los negocios? Pues Daniel, creo que, o la fórmula que me parece es la que más nos puede ayudar para ser exitosos y poder realmente apoyar toda esta transformación que ha sido acelerada para nosotros. Es un marco que lo llamo las 4C. Okay. En este marco, la primera C es el cliente, que es parte de lo que hemos venido aquí conversando. Yo debo realmente entender a Daniel de pies a cabeza, de brazo izquierdo a brazo derecho, qué lo mueve, qué dice su corazón, cómo toma decisiones, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Que en otros campos lo llamamos los insights, ¿no? Los insights que están detrás de el comportamiento que tiene la persona. Entonces la primera C, la cliente. Luego le sumas el contexto, perdón, le sumas el contenido. Y en el contenido también hay un marco de referencia muy interesante. Lo puedes ver en un libro que se llama Made to Stick, o Ideas que Pegan, de cómo debes desarrollar esos contenidos que realmente capten la atención de tu cliente. Y ahí hablan que los contenidos deben ser simples, ¿sí? El cerebro aprende, son cosas simples, ahí tú eres el experto. Y deben ser concretos, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro no trabaja de forma compleja. Deben ser emocionales, ¿sí? Somos seres humanos con emociones, no somos robots. Conectamos más cuando hay emoción. En algunos momentos deben ser sorpresivos también, ¿sí? Deben captar la atención del cerebro, deben captar la atención de ese cliente. Y al final deben contar historias, ¿sí? Que creo que ese es como el resumen de todo lo que estoy diciendo, ese mensaje simple, concreto, creíble, emocional. Y que cuente historia. Y que cuente una historia. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos es a través de historias. El ser humano siempre ha aprendido a través de historias. Entonces esa es la C de contenido, que yo realmente, utilizando historias, utilizando contenidos simples, concretos, creíbles, que estén alineados a lo que busca mi cliente. Entonces ya llevamos 2 Cs en esta fórmula matemática. Tercera C, contexto. ¿Y el contexto por qué es importante? Porque si yo entiendo, te pongo como ejemplo, cómo es Daniel, qué le gusta a Daniel, qué historia capta el cerebro de Daniel, tengo también que entender en qué momento de su vida está, o en qué momento de interacción conmigo se encuentra. ¿Me conoce? ¿No me conoce? Por ejemplo. ¿Daniel es una persona que es muy digital o es una persona que sigue siendo física? ¿O está en el metaverso, ahora que ese es el tema que está de moda? Por supuesto. ¿Daniel es madrugador o es nocturno? Cuando es madrugador, ¿qué actividades le gusta hacer? O si es nocturno, ¿qué actividades le gusta hacer? Y si yo entiendo el contexto de Daniel, puedo definir mejor los canales con los cuales voy a interactuar contigo. ¿En qué momento voy a interactuar contigo? Ejemplo sencillo. Si tú eres una persona que le gusta el correo electrónico, que revisa su correo electrónico, pero que lo revisa es a las 7 de la noche, ¿sí? Porque eres una persona ocupada, estás con tus negocios, con tu familia durante la mañana, digamos que yo me gusta revisar mis correos a las 7 de la noche, le dedico el tiempo como a limpiar mi bandeja de entrada. Si yo quiero enviarte un correo electrónico, ¿crees que debería enviártelo a las 6 de la mañana, 7 de la mañana? ¿O debería esperar mejor que sean las 6:30 de la tarde o incluso las 7 de la noche, conociéndote? A esa hora para mí. Para mí me gusta también en la noche, ¿no? En la noche. Maneja de correo personal. Porque si yo como compañía, con todas estas herramientas, plataformas que ahora existen, defino que te debo contactar es a las 7 de la mañana, lo más seguro es que no te alcance. No. ¿Por qué?
porque durante el día tú estás recibiendo no solo mi correo, sino Claro. correos de otras compañías, correos personales, amigos. Queda aplastado. Spam queda aplastado. Ujú. Y algo que hemos aprendido de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el ser humano, es que normalmente cuando vemos bandejas, cuando vemos cosas muy llenas, nuestro cerebro se bloquea, ¿correcto? Y también cuando abrimos en la pantalla de nuestro computador o en tu iPad, Ujú. pues te vas a dedicar como en los primeros 10 correos que veas. Ujú. No vas a hacer Realmente al ser humano no le gusta hacer scroll down, no le gusta bajar Ok. en el correo. Ujú. Entonces es un ejemplo sencillo de contexto. Contexto. Entender muy bien que está alineado al cliente, cómo transmite el contenido y el contexto. Lugar, forma, hora. Ujú. Y la última C que me gusta añadirle, Ujú. para hacer las 4 Cs, Ujú. es la cultura de la empresa. Y tú lo decías muy bien al principio de este podcast. La cultura debe cambiar. No debe ser la cultura de hace 5 años, menos de hace 10 años. ¿Y qué elementos debe cambiar en nuestra cultura de las empresas o de la cultura organizacional? Debemos tomar más riesgos, Ujú. aprender caminando, Ujú. debemos ser ágiles en la toma de decisiones, Ujú. ágiles en nuestras estructuras también. Y ese es el cambio cultural que debemos implementar en las organizaciones, que deben empezar desde las cabezas. Ujú. Y esas son las 4 Cs que yo considero ahora se deben tener en cuenta para triunfar en los negocios. Son 4 Cs muy claras. A ver, hagamos un resumen mental. 1, cliente. Entender al cliente, pero hacerlo realidad. Sacar esto del cliché y como Víctor nos dice y nos invita, traiga los miedos del cliente, la ansiedad del cliente, las emociones del cliente, entenderlo y haga algo útil con eso. No solamente ocuparse de los insights, sino hacer algo útil, aplicable, aplicar los insights, que de hecho están en la definición. Cliente, contenido. Me pareció fantástica la referencia y también la referencia bibliográfica. Made to stick, hecho para pegar, hecho para adherirse, ¿no? Un contenido práctico, sencillo, emocional, que cuente historias. Cliente, nos dijo Víctor, nos dice contenido, nos dice contexto. Traiga el contexto del cliente acá. Si es el que consulta el correo electrónico en la mañana, en la tarde, en la noche. Y por último, la cultura. La cultura organizacional, que me recuerda mucho a Peter Drucker diciendo que la cultura se desayuna la estrategia, ¿no? Cultura. Y en la cultura hay unos rasgos específicos de las organizaciones, agilidad, rapidez en adaptarse al cambio que nos dice Víctor.